bisschen Kafka. Shoot. I never thought I'd see one. There it is. Perro, ese man se lo llevó el agua, weón. Está ahí luchando por su vida. Se lo llevó el agua. Todos estos manes tratando de ayudarlo. Los ríos de agua, mire los ríos llevándose hasta los carros se está llevando esto. Ese man ahí se está sosteniendo por su vida. Ahí se han presentado choques entre la policía israelí y palestinos justo en el mes del Ramadán. Vamos a conectarnos con José Levi. José, ¿qué es lo que pasa hasta ahora? Buenos días. Hola Jennifer. Bueno, acabamos de escuchar aquí en Jerusalén sirenas de bombardeos y efectivamente, según dicen las autoridades israelíes, habría habido varios cohetes, proyectiles que fueron lanzados aparentemente por el movimiento palestino Hamas desde Gaza contra Jerusalén. Según los primeros informes que tenemos, no habría habido en esos ataques algún tipo de daños físicos en las personas, pero junto a esto existe ahora mismo una ofensiva que también la estamos viendo, es en distintas zonas en los alrededores de la franja de Gaza, que también son atacadas ahora desde el interior de esta franja de tierra. Por ahora, como digo, no se sabe tampoco en esos otros ataques que haya habido algún tipo de víctimas, pero junto a esto crea una tensión enorme. Hacía ya muchos años que Jerusalén no había sido objetivo de proyectiles de las milicias palestinas desde Gaza. Hay que tener en cuenta que hoy
el movimiento palestino Hamas había efectuado un ultimátum a Israel referente a Jerusalén, de que hasta las 6 de la tarde, estamos hablando de hace unos minutos, si hasta ese momento no retiraba a sus fuerzas de la explanada de las mezquitas en Jerusalén y del barrio de Sheikh Jarrah en el lado oriental de esta Ciudad Santa, entonces ellos adoptarían algún tipo de medidas. Y entonces hemos visto como poco después de estas 6 de la tarde, hora local, efectivamente ha habido primero esta ofensiva de cohetes contra Jerusalén y posteriormente también otros ataques en la zona más cercana a la Franja de Gaza. También aparentemente hubo algún proyectil antitanque que fue lanzado contra un vehículo en el interior de Israel. Tampoco hubo aparentemente ahí víctimas, pero todo esto al final de una jornada especialmente tensa, en la cual ha habido enfrentamientos, sobre todo en la explanada de las mezquitas, el monte del templo, para los judíos, ahí entre las fuerzas de seguridad israelíes y cientos de palestinos, enfrentamientos que ya son 3, 4 días que se suceden y que también han sido convocados inclusive para esta noche. De su parte, el gabinete de seguridad israelí, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, está convocado ahora en una sesión de emergencia para decidir qué tipo de medidas adoptar en una situación así. Es de suponer que Israel realizará ataques aéreos de otro tipo en el interior de Gaza. Lo que está por ver, Jennifer, es si se trata ahora de algún tipo de incidentes que se refieran solamente a las próximas 24 horas o si podemos estar en el comienzo de un conflicto a bastante mayor escala. Jennifer. Todos esperamos que no. Esta mañana les estábamos precisamente informando sobre momentos tensos ahí en Israel durante el fin de semana. Todo había comenzado el sábado en los alrededores de una mezquita y pues hoy parecen recrudecerse esas situaciones tensas. Vamos a estar pendientes de lo que... La variante de COVID descubierta en India es preocupante, según la Organización Mundial de la Salud. El organismo explicó que es más contagiosa, pero que también hay indicios de que tiene un grado de resistencia a las vacunas. Hay alguna información disponible que sugiere una mayor transmisibilidad de la variante B1617. Hay un informe que todavía no fue revisado por pares y se trata de una cantidad limitada de pacientes, sugiriendo que hay una neutralización reducida y por eso la estamos clasificando como una variante de preocupación a nivel global. Tropical Storm Andres, is the earliest tropical system in the Eastern Pacific. Now, over the next several days, its supporting winds will weaken. Right now, it's about 40 miles per hour, several hundred miles off the southwest coast of Mexico. It's going to gradually continue to make its way towards the northwest, but then move towards the west, and then we're looking at a system that will weaken. But let's take a look at what makes this so astounding is the last time that we've seen a system earlier than the official beginning, we have to go back to 2017, and that was Adrian. This is May 9th. So it's several weeks earlier than the typical start to the tropical season for the Eastern Pacific. Very warm water temperatures here, that keeps it going. That's the kind of energy it needs. The next system we'll see, that'll be Blanca. We'll keep you updated on. Jan Kordich, que es uno de los cerca de 100 sacerdotes católicos que estos días bendicen durante la misa a parejas de homosexuales. En muchas iglesias alemanas, la bandera arcoíris da la bienvenida a parejas de gays y lesbianas. Lo que nosotros hacemos es apreciar a las personas que se aman, incluidas las personas LGTBI, porque así lo merece. La homofobia de mi iglesia me enfada y me avergüenza. Los curas alemanes han dado estas bendiciones en contra de las directrices del Vaticano, que a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, encabezada por el cardenal español Luis Francisco Ladaria, ha dicho que no es lícito bendecir relaciones o parejas estables que implican praxis sexual fuera del matrimonio. Dios no bendice ni puede bendecir el pecado.
Me gustaría una iglesia en la que puedan aportar sus capacidades personales sin temor a la marginación. La historia de esta madre sin duda cambió para siempre tras el parto. Pensaba que en su vientre llevaba a 7 bebés, 7, que ya son bastantes, pero empezó a dar a luz a uno, a otro, a otro, a otro y así hasta 9. Todos sobrevivieron, nos cuenta más Liliana Choi. Un parto récord. Halima Cisse llegó a Marruecos procedente de Mali con un gran desafío para sus médicos que la ayudarían a traer al mundo a los 7 bebés que supuestamente venían en camino. Pero para sorpresa de todos, llegaron 9 a través de una operación cesárea sin precedentes. Marea humana en la Gran Muralla de China. Con motivo del puente de 5 días por la fiesta del Día del Trabajo, millones de chinos han abarrotado los destinos más turísticos del país. La Gran Muralla, a unos 60 kilómetros de Pekín, ha sido uno de los principales polos de atracción. Se vendieron más de 50.000 entradas y se tuvo que emitir una alerta roja porque se estaba superando la capacidad establecida por la restricción. Las imágenes son sobrecogedoras. Los mexicanos amanecían conmocionados por el trágico accidente en el metro capitalino. Ocurrió el lunes sobre las 22:20 horas locales. Una cámara de seguridad captó el momento. Un puente a la altura de la estación de Olivos cedió al paso del convoy y 2 vagones cayeron desde una altura de 20 metros. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se investigará a fondo el accidente y enfatizó que no hay impunidad. Hoy vamos a hablar de otra amenaza potenciada por la COVID-19, más silenciosa, pero no menos terrorífica, las superbacterias, es decir, cepas de bacterias, virus, parásitos y hongos resistentes a la mayoría de los antibióticos y otros medicamentos utilizados comúnmente. Las bacterias multiresistentes a los antibióticos no solo empeoran la respuesta inmunitaria de las personas que sufren enfermedades graves, algo ya de por sí muy alarmante en una crisis sanitaria como la que vivimos, sino que de no tomarse las medidas pertinentes, la Organización Mundial de la Salud considera que las superbacterias podrían protagonizar la próxima pandemia. Colombia sigue convulsionada desde hace 12 días. Cada vez son más los que expresan su descontento públicamente. En Bogotá, no solo los jóvenes salen a la calle, también la gente mayor se hace presente. En Colombia vuelve a resurgir fuertemente el reclamo por una profunda reforma policial. Pero muchos jóvenes consideran que es el gobierno el responsable último por los excesos. ¿Por qué? Pésima porque es el gobierno el que está mandando a sus fuerzas militares, a sus fuerzas policivas a asesinarnos y tras del hecho las instituciones no son capaces de garantizar el debido proceso porque no se están garantizando los protocolos, porque la policía está disparando directamente contra el cuerpo, contra los ojos de los manifestantes. Es pésimo, el gobierno nos quiere asesinar y el gobierno nos está matando. Los restos del cohete chino Long March 5B, lanzado a finales de abril, finalmente cayeron en el Océano Índico cerca de las Maldivas, según informó la Agencia Espacial China tras más de una semana de especulaciones sobre dónde caería. España puso fin al estado de alarma por el COVID el fin de semana y cientos de jóvenes salieron a las calles a festejar. Las imágenes de fiestas callejeras sin mascarillas ni distancia impactaron al punto que el lunes el gobierno llamó a la responsabilidad. En un artículo en el diario El País, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, advirtió que el fin del derecho de excepción no significa el fin de las restricciones. Añadió que las autoridades seguirán actuando y que la ciudadanía debe seguir comportándose con responsabilidad. Las imágenes de celebraciones volvieron a generar un fuerte debate político en un país descentralizado, donde ha habido disparidades entre regiones a la hora de cómo gestionar la crisis sanitaria. Con casi 79.000 fallecidos y 3,5 millones de contagios, España fue uno de los países más golpeados por el virus en Europa. Actualmente el 28% de la población española cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID.